Dios les bendiga, muchísimas gracias por estar en sintonía de esta programación. Les saluda a su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando una vez más esta programación exclusivamente para las mujeres, una programación en donde deseamos que el Señor siga siendo el honrado, que sea Él el que se lleve toda la gloria, que sea Él el que se lleve todos los méritos. Este programa, Un Oasis en el Desierto, cuyo objetivo es precisamente que como mujeres podamos crecer juntas, que como mujeres podamos alimentar nuestra vida espiritual y tener una relación mucho más estrecha con el Señor. ¿Qué le parece si nos vamos directamente a la escritura de este día? Y vamos a leer en el libro de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 5 y los versículos 43 al 48. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El tema de este día, el odio que llevo por dentro. El odio que llevo por dentro. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este título? Porque la palabra del Señor nos dice que en el Antiguo Testamento se hablaba de una forma de tomar la justicia por nuestra propia cuenta. Si alguien me hacía daño, yo le regresaba la misma moneda. Si alguien hacía algo en contra mía, pues yo me desquitaba. El Señor viene y cambia completamente esto que la ley mandaba en el Antiguo Testamento. Y nos muestra una nueva forma de vivir la vida. De vivir la vida buscando que Él sea el que viva la nuestra. Solamente haciendo que el Señor viva dentro nuestro, podemos cumplir con lo que acabamos de leer. Como humanos, es muy difícil que nosotros no lleguemos a experimentar sentimientos en donde sentimos que si alguien nos hizo daño, esas heridas permanecen por ahí, y si no viene el Señor a sanarnos, esta herida se convierte en un resentimiento que luego se puede convertir en odio hacia aquellas personas que nos hicieron daño. Un sentimiento que podríamos decir, el mismo Señor nos hizo así experimentar diferentes sentimientos. Uno podría decir, ¿por qué si el Señor es todo amor? Porque el Señor también nos hace con sentimientos no muy agradables, no muy bonitos, sentimientos que de pronto pueden llegar hasta dañar a otra persona. Sin embargo, estamos en un proceso de crecimiento en donde tenemos muchas influencias. Y esas influencias nos hacen a nosotros experimentar sentimientos que el Señor no quiere que experimentemos, pero que si los llegáramos a experimentar, que sería parte del ser humano, acudir directamente al Señor para que sea el Señor el que tome el control de esa área de nuestra vida en donde sentimos esa
esa herida tan fuerte que nos hace buscar en muchas ocasiones el hacer lo que decía el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Si aquel me golpea, yo también lo voy a golpear. Y el problema de todo esto, que en muchas ocasiones nosotros golpeamos con coraje, golpeamos con odio, nos queremos tomar la justicia por nuestra propia cuenta, hacer justicia porque sentimos de que otras personas posiblemente ni siquiera la ley puede hacerla, cumplir la justicia correctamente, y nos creemos nosotros que somos más capaces de ejercer ese derecho. Y en nuestra manera de ver las cosas, motivados precisamente por ese sentimiento que no es bueno, hacemos cosas que no son agradables al Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que decía el Antiguo Testamento, es lo que le dice el Señor a aquellas personas que lo escuchaban. Si nosotros nos ponemos a leer los versículos anteriores a los que leíamos en este día, de Mateo, en ese capítulo 5, hay una serie de indicaciones que el Señor le da a aquellas personas que lo escuchaban. Una serie de indicaciones para poder vivir de una forma agradable a Él. Indicaciones que si nosotros nos ponemos a leer cada una de esas cosas que el Señor decía, vamos a poder decir, no, si yo me pongo al nivel de lo que el Señor está anunciando, yo salgo reprobada. Porque no cumplo todas esas cosas que el Señor me está diciendo, porque de pronto en mi humanidad yo me veo falta delante del Señor. Y si yo, tratando de agradar al Señor, me siento falta delante de Él, entonces quiere decir que aquellos que no tienen al Señor, que de pronto me hicieron daño, que de pronto me hirieron, también de la misma forma en la que el Señor tiene compasión de mí, de la misma forma en la que yo recibo el perdón de Él. ¿Por qué? Porque no me estoy comportando como Él quisiera que yo me comportara, porque de pronto en mis acciones hiero también al Señor, porque no estoy haciendo lo que el Señor está pidiendo a través de la Escritura que nosotros hagamos. Y si el Señor, como dice la Escritura, hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre aquellos que son justos y aquellos que son injustos, entonces nosotros, dice, si nos parecemos a nuestro Padre, si somos hijos realmente, tenemos que tener las características de aquel que pues nos engendró, se podría decir, en cuanto a nuestra humanidad. Nosotros nos parecemos a nuestra mamá o a nuestro papá. Y si no nos parecemos a ellos, nos parecemos quizás a la abuelita o al abuelito. Sacamos quizás el pelo rizado por un familiar que tuvimos por allá en el pasado. Si nosotros somos hijas de Dios, si nosotras somos hijas de Dios, nos vamos a parecer a nuestro Padre. Si no nos parecemos a Él, si no actuamos como Él, si seguimos haciendo lo que nosotros creemos que es lo correcto, definitivamente, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice, yo les pido que amen a vuestros enemigos, que bendigan a los que los maldicen, que hagan bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y luego continúa diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Pero leyendo esos versículos, en donde decía, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Y continúa todavía como tratando de fortalecer lo que acababa de decir el Señor. Dice, haced bien a los que os aborrecen. Y orad, no solamente por aquel que te aborrece y se queda solamente con ese sentimiento también aborreciéndote y sin hacer absolutamente nada. Dice, y orad por aquellos que te persiguen, aquellos que te lastiman, aquellos que no te hacen bien, aquellos que en algún momento se han aprovechado de ti, aquellos que con toda
alevosía y ventaja, tramaron el hacerte daño. Y leyendo estos versículos, yo digo, Señor, qué difícil lo que estás pidiendo. ¿Cómo es posible que yo pueda quedarme con los brazos cruzados? Dice la palabra del Señor en los versículos anteriores que leíamos, dice, si alguien te obliga a caminar 1 milla, camina 2. Y aquí no solamente nos dice que los amemos, que les hagamos bien. Que les hagamos bien. Pero ¿cómo? Si tengo un odio por lo que me hicieron. Tengo coraje por la forma en la que se comportaron. Porque cada vez que pienso en eso que me hicieron, me hierve la sangre. Y mi semblante no es el mismo y apenas lo veo y hasta como que la frente se me arrugara. Y veo que prosperan y veo que de pronto hasta se burlan de mí, de la condición en la que estoy, se burlan de que lograron hacerme daño, que lograron herirme, que lograron destruirme, que lograron sacarme del trabajo, que lograron destruir mi hogar, que lograron ponerme en mal con toda mi familia, que destruyeron la amistad que yo tenía con tal persona. ¿Cómo puedo amar a aquel que se sigue burlando de mí? Si lo que quisiera es que le fuera igual de mal o peor. Si lo que quisiera es que pasara un carro y le hiciera lo mismo que le hizo a mi hijo. Pero el Señor nos dice, hazles bien a aquellos que te persiguen, aquellos que constantemente están ahí, haciendo que cada día derrames una lágrima tras otra lágrima. Aquellos que debían de cuidarte, que tenían que darte todo el amor posible y que se aprovecharon de tu inocencia y te siguieron lastimando durante tanto tiempo porque no tenías la capacidad de defenderte, porque te humillaban, porque te golpeaban, porque hicieron lo posible para destruirte completamente, para herirte, para aprovecharse de ti. En estos días miraba una noticia de una niña, si no me equivoco, de 8 años. De 8 años a los que sus papás la vendían como una esclava sexual. Sus mismos papás. Y dice que la niña, pues, le tapaban los ojitos para que no viera quién iba y la lastimaba. Y de pronto el dolor del corazón a uno le llega. El ver de pronto esas injusticias a uno le da coraje. Y uno quisiera que le cayera todo el peso de la ley a esa persona, que lo mataran, que le hicieran lo mismo, que fuera a la cárcel y que le hicieran lo mismo a esas personas ahí en la cárcel. Y el Señor nos dice, amen y hagan bien a los que os ultrajan y os persiguen. Hazle el bien. No solamente nos dice, quítate ese odio, Dayanara.
Quítate el rencor que tienes. Busca la forma de hacerles bien. Actuamos bien cuando la justicia toma el control. Actuamos bien cuando a esas personas se les hace pagar por lo que hicieron. ¿Por qué? Porque si se les deja con la total libertad, no les estás haciendo ningún bien. Los estás haciendo que sigan en pecado y pecado y pecado y tras pecado, y haciendo mal y haciendo mal y haciendo mal. ¿Cuál sería el hacerles bien? El que ellos puedan entrar en razón, el que se arrepientan de corazón, que vayan quizás a una cárcel y que se den cuenta ahí en la cárcel del mal que hicieron, que lleguen al momento en donde ellos puedan reconocer el error que causaron. Por eso se les lleva a la cárcel. Para que las personas de pronto, estando en la cárcel, puedan decir, definitivamente yo no debería estar aquí. Si yo me hubiera comportado bien, entonces es el rehabilitarse para volver nuevamente a vivir una vida fuera de ese lugar, sin hacerle daño a nadie. Es una justicia buena. ¿Por qué? Por lo que se busca, que la persona que se arrepienta y que se rehabilite y que pueda tener una vida normal. Pero cuando nosotros deseamos, ojalá le vaya tan mal como el daño que le hicieron a esa niña. Ojalá que cuando vayan a la cárcel vean otros hombres, se den cuenta de lo que le hicieron y le hagan lo mismo a ellos. Y esos son sentimientos que de pronto pueden venir y surgir y nos pueden surgir a muchos. Pero actuamos con odio, pensamos con odio, deseamos con odio. Con odio en el corazón por la maldad del ser humano, por lo que los demás hicieron. Y a veces nos gusta sentir el odio. Y a veces ni siquiera le pedimos al Señor, Señor, quítame esto del corazón. Porque estamos abrazando ese sentimiento que nos está destruyendo a nosotras mismas, que no nos está haciendo ningún bien, que nos está privando de ser felices. Un sentimiento que si nosotros lográramos el controlar, y no solamente el controlar, sino que transformar en ese amor que el Señor nos pide que nosotros tengamos, vamos a poder ver la vida diferente. Ya vamos a pensar en ese episodio de nuestra vida en donde dañaron nuestro corazón, en donde lastimaron quizás nuestro cuerpo físico. Y vamos a encontrar dentro de nosotros la paz del corazón. La paz que el Señor quiere que tengamos cuando nosotros le entreguemos ese sentimiento al Señor. Cuando nosotros reconozcamos que lo que estamos sintiendo no es nada bueno. Porque a veces nosotros decimos, no, es que es normal. Y queremos seguir con ese sentimiento y dándole, y a veces hasta lo alimentamos, y a veces queremos estar hasta pendientes de las otras personas para ver qué es lo que están haciendo, para ver cómo le va, y nos lastimamos más. Y seguimos, inclusive hasta por las redes sociales, a esas personas que nos causaron daño. Y cuando vemos que les va tan bien, y cuando vemos que son felices, y que de pronto publican algo por ahí, decimos, ¿quién los conociera? Son tan malvados. Y la gente los toma como buenos. Y seguimos dañándonos a nosotras mismas. Y alimentamos ese sentimiento siguiendo a esas personas que nos causaron mal. Cuando nosotros veamos que algo nos está hiriendo, que nos está lastimando, huyamos. Quitémoslo de nuestros contactos. ¿Para qué? Para que no tengamos la tentación de estar viendo a ver cómo les va. El Señor dice, amen a vuestros
enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Continúa diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Uno podría decir, no es que aquellos son hijos del diablo, aquellos que nos hicieron daño, aquellos que actuaron mal, aquellos que hicieron todo a propósito, que no fue ni siquiera un accidente, sino que a propósito se encargaron de herirnos. Aquellos que crearon toda una mentira para poder difamarnos. Aquellos que sin conocernos se creyeron todo y siguieron propagándolo. Y el odio del corazón comienza a florecer. Y sentimos de que tenemos razón, porque ellos son malos, porque ellos son personas que actúan movidos por la maldad que traen en el corazón, por la influencia de maldad que hay en ellos. Y dice el Señor, para que tú también, Dayanara, seas hija mía, para que tú también no seas hija de la maldad, para que tú también no tengas el mismo final que aquellos que te hicieron daño. Debes de amar a aquel que te hirió el corazón, a aquel que te difamó, a aquel que te puso en mal con los demás, a aquel que se encargó de que todo el mundo se pusiera en tu contra. ¿Quieres ser hija mía, Dayanara? Ama a tu hermano. Aquel que hizo todo lo posible para dañarte. Si quieres ser hija mía, Dayanara, deséale el bien, no le desees mal. Si quieres ser hija mía, Dayanara, ponte a orar por él. Ponte a orar para que cambie su corazón. Ponte a orar para que el destino de él no sea el infierno. Ponte a orar por él, Dayanara, aunque te haya hecho lo que te haya hecho. Aunque se haya encargado de hacer tantas y tantas cosas. Aunque no se arrepienta de lo que hizo. Ponte a orar por él. Si no te pones a orar por él, Dayanara, si no haces algo bueno por él, no creas que eres mi hija. Porque mi hija ama de la misma forma en la que yo amo. Porque mis hijos se compadecen de aquellos que no hacen el bien. Porque mis hijos se parecen a mí. Y si tú no amas, no te estás pareciendo a mí. Si tú no quitas ese rencor de tu corazón, si no quitas ese odio de tu corazón, no eres hija mía. Tu destino va a ser el mismo del que te hizo daño. Porque mis hijos se parecen a mí. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos,
y que hago llover sobre justos e injustos, sobre aquellos que se encargan de hacer el bien a todas las personas, pero también sobre aquellos que van por el mundo hiriendo a los demás, burlándose de los demás. Dice el Señor, si amáis a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? Si amas a aquellos que te hacen el bien, ¿qué recompensa vas a tener? ¿Qué de bueno estás haciendo con eso? Es el irte más allá de lo que es el amor a los que te hacen bien. Es el superar ese nivel, esa frontera en donde yo no solamente voy a amar a los que me aman, no solamente voy a amar a mi esposo, no solamente voy a amar a mis hijos, no solamente voy a amar a mis papás, voy a amar a aquel papá que me hizo daño, aquel vecino que me miraba con ojos no muy buenos, aquel dueño de la tienda que me daba dulces por ahí para aprovecharse de mí cuando yo era chiquita. A aquel familiar que viéndome en una situación vulnerable se aprovechó de mí. A aquel que le presté mis ahorritos y nunca me pagó. Aquel que se aprovechó de la situación que yo estaba viviendo y me quitó la casa. Aquel que le hice tanto bien y que cuando yo tuve necesidad me dio la espalda. Aquel que se metió en mi hogar y empezó a decirle una y otra cosa a mi esposo y mi esposo me dejó. Aquel que puso a mis hijos en mi contra y ahora mis hijos no me visitan porque les dañaron el corazón. A aquellos hijos a los que tanto quise, tanto eduqué, aquellos hijos que les di todo de mí y que ahora me tienen abandonada. A aquellos que debían cuidarme con amor y me maltrataban sin compasión. A aquellos que nunca quisieron que yo escalara en la empresa para la que trabajaba. A aquellos que robaron en mi trabajo y me echaron la culpa por lo que ellos habían hecho. Ama, Dayanara, aquel que te hizo daño de la misma forma en la que yo les amo a todos ustedes, a toda la humanidad. Razones para odiar a la gente, uno podría encontrar 1000 razones para odiar a la gente. Nuestro Señor Jesús tuvo razón para de pronto odiar a Judas. Sin embargo, aún sabiendo lo que iba a hacer, lo dejaba comer del mismo plato. José, cuando fue vendido por sus hermanos, teniendo ellos envidia, y dice la palabra del Señor que no solamente le tuvieron envidia a José porque era el favorito de su papá, dice que con odio, por odio, fue y lo vendieron, tramaron matarle. José tenía razones para odiar a sus hermanos. Lo habían vendido como esclavo, lo habían alejado de sus papás. A raíz de eso había ido hasta la cárcel. Y quizás en ese momento de esclavitud, él pensaba en sus papás y hubiera alimentado el odio en él por lo que sus hermanos le habían hecho.
estamos en este mundo, en un periodo de entrenamiento. El Señor nos va a dar lecciones en todas las áreas. Cada una de esas lecciones tenemos que irlas pasando. Va a probar nuestra paciencia, va a probar nuestra fe, va a probar el amor hacia nuestro prójimo. Y la cosa es que la Escritura dice que prácticamente toda la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar a nuestro prójimo. Y si nosotros no amamos de la forma en la que Dios ama, no vamos a entrar al reino de los cielos. Si nosotros no logramos quitar de nosotros el odio que tenemos hacia esas personas que nos hicieron daño, que aparte del daño que nos estamos haciendo nosotras mismas por estar alimentando un sentimiento que no aprovecha en nada, sino que nos está destruyendo por dentro, aparte de eso, nos está quitando la oportunidad de ir al reino de los cielos. Nos estamos privando, ¿por qué? Porque alguien nos hizo daño. Un ser humano que, movido por la influencia de maldad, cometió un acto no muy bueno, no muy favorable, un acto que nos hirió, un acto que nos golpeó, un acto que de pronto nosotros sentimos como que nos estaban clavando una estaca en el corazón. Y la llevamos ahí. Y a veces hasta la movemos nosotros mismos ahí para poder seguir experimentando ese sentimiento, y algunas personas hasta lo sienten rico, el seguir experimentando esos sentimientos que no aprovechan en nada. Nosotros podríamos decir, es que yo odio a mi papá porque constantemente estaba golpeando a mi mamá. Y yo no soporto que un hombre golpee a su mamá. Y cada vez que yo veo algo así me acuerdo de mi papá. Nosotros podríamos decir, odio a mis papás porque me abandonaron, porque no me quisieron, porque tenían favoritismo, porque querían más a mi hermano que a mí, porque a mí me hacían trabajar durante muchas horas y a mi hermanito lo tenían ahí como el consentido de la casa. Y encontramos una y otra razón para odiar a los demás. ¿Quién se hace daño? No le hacemos daño a los demás. Aquellos pueden seguir su vida normal, felices. Y somos nosotras las que nos dañamos. Somos nosotras las que somos infelices. Porque tenemos ese sentimiento en el corazón, ese odio en el corazón, que nos ha hecho perder el tiempo, perder la oportunidad de disfrutar con aquellos que verdaderamente nos aman, de disfrutar la felicidad con aquellos que nos desean el bien. Y a veces eso que traemos del pasado lo transportamos inclusive a aquellas personas que tenemos a nuestro lado y ni siquiera les damos la oportunidad de que nos demuestren que en realidad nos aman. ¿Por qué? Porque traemos esas heridas de hace años que no nos permiten acercarnos a las demás personas sin estar pensando en que también nos van a hacer daño. Dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entreguemos estos sentimientos que en nada aprovechan al Señor. Entreguemos todas esas heridas del pasado. Entreguémosle al Señor el coraje que llevamos hacia aquellas personas que en algún momento nos causaron daño. Y pidámosle al Señor que sea Él el que ponga de su amor en nosotras. No es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando nosotros vemos con los ojos de amor, nosotros podemos darnos cuenta que las cosas, que los sentimientos se transforman cuando le damos lugar a que sea el Señor apoderándose de nosotras. Cuando nosotras le decimos al Señor, Señor, yo no puedo amar de la forma en la que tú nos estás pidiendo que amemos. Tú sabes todo lo que nos causaron, Señor. Tú sabes cómo nos humillaron. Tú sabes, Señor, cómo hicieron que nuestra familia quedara en la miseria, Señor, por la maldad del hombre, por la arrogancia del hombre, por la codicia del hombre. Sin embargo, Señor, ya no quiero seguir sintiendo esto. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, ya no quiero, ya no soporto más, el Señor viene y toma control de nuestra vida. El Señor viene y se apodera de ese sentimiento y lo desaparece. ¿Por qué? Porque ya no es ese sentimiento el que nos domina, sino que es ahora el amor del Señor el que nos dirige a cada día. Así que vamos a decirle, Señor, apodérate de nosotros para que podamos cambiar nuestra forma de amar, para que podamos amar de la forma en la que tú amas. Vamos a hablar con Él. Amado Señor, estamos delante de ti, Señor. Dándote gracias. Gracias por cada una de las lecciones que nos das a lo largo del camino. Gracias, Señor, por la forma en la que tratas con nosotras. Una forma, Señor, que no quisiéramos atravesar. Dolores, Señor, que no hubiéramos querido experimentar. Situaciones, Señor, tan difíciles. Que pensábamos que nunca iba a acontecer en nuestras vidas. Sin embargo, Señor, a ti te ha placido el transformar nuestra vida, Señor, el transformar nuestro corazón, probándonos de esa forma. Padre, han sido años, Señor, en los que quizás muchas personas han ido experimentando ese sentimiento que lastima no solamente a ellas mismas, Señor, sino que también a las personas que les rodean. Han sido años, Señor, en donde posiblemente hemos guardado en nuestro corazón ese odio, Señor, deseando mal a los demás, deseando que les vaya peor,
de lo que nos hicieron sentir, Señor. Y no logramos amarlos como tú nos pides que les amemos. Y no buscamos hacerles el bien que tú deseas que les hagamos. Y no logramos orar, Señor, con compasión. Si ves en nosotras, Padre, que hay sentimientos que no son buenos. Si ves en nosotras, Señor, que estamos acariciando el odio que llevamos por dentro, el coraje, Señor, la rabia, Padre. Perdónanos. Ya no queremos seguir con esto. Ya no queremos decepcionarte, Señor. Queremos ser hijas tuyas. Y sabemos, Padre, que para ser hijas tuyas tenemos que amar como tú amas. Tenemos que parecernos a ti. Entra en nuestra vida, Señor. Entra en nuestro corazón. Apodérate por completo, Señor, para que seas tú el que ame a través de nosotras, el que mire a través de nosotras, el que actúe a través de nosotras. Sé tú, Señor, en nosotras, porque nosotras no podemos. Porque nosotras, Señor, no logramos asimilar cómo la maldad del ser humano puede llegar hasta donde ha llegado. Porque nosotras no podemos asimilar, Señor, como personas que tendrían que hacernos bien, se encargaron de dañarnos. Porque no podemos entender, Señor, cómo es que en el nombre del amor se hace tanto daño. Permite, Señor, que podamos sanar las heridas para que podamos amar realmente como tú amas. Para que podamos amar realmente como tú nos pides que amemos. Que tu amor sea el que nos inunda, Señor. Para que amemos inclusive a aquellos que de nosotros se burlan. Que seas tú, Señor, obrando en nuestra vida. Para que podamos seguir extendiendo nuestra mano incluso a aquellos que nos lastiman. En el nombre de Jesús, Señor. Sé tú en nuestra vida para que podamos honrarte con cada uno de nuestros actos, con cada uno de nuestros sentimientos, Señor. Con la forma en la que actuamos, con la forma en la que vemos a nuestro prójimo. Con la forma en la que vemos, Señor, a aquel que nos ha hecho daño. Con aquel que sigue haciéndonos daño. Con aquel que todavía no ha parado de propagar maldad. En el nombre de Jesús, nos depositamos en ti, Señor. En el de Jesús te entregamos este corazón para que seas tú el que lo transforme y lo haga un instrumento útil en tus manos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Gracias por contestar a nuestra petición. En el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al final de esta programación dando gracias al Señor una vez más por habernos dado la oportunidad de estar con cada una de ustedes. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Y será hasta el día de mañana en una transmisión más de este su programa, Un Oasis en el Desierto.